gobierno para intentar encauzar la economía argentina más intervencionistas, mucho más intervencionistas de lo que se hubiera planteado, cambiemos de tener una economía exitosa, medidas económicas peronistas. Estamos con Marcelo Rougier, doctor en historia, especialista en historia económica del peronismo. Muchísimas gracias, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Bueno, a ver, este intervencionismo que se le atribuye al gobierno a partir del control de cambio, de la baja de impuestos como el IVA o ganancias, de la intervención del Banco Central con las reservas para bajar el valor del dólar, ¿son parte de una matriz más peronista que neoliberal? Bueno, podría decirse. En general, digamos, son medidas que se pueden dar en distintas situaciones y en distintos gobiernos. Está claro que podemos identificar un mayor proceso de intervención estatal o vincularlo a medidas peronistas. En términos generales se define como populista, aunque ese término tiene una carga despectiva y digamos, es un término difícil de precisar, bastante elusivo, ¿no? Pero, digamos, es cierto que se identifica al peronismo con la intervención estatal. Entonces, en ese plano, estas medidas podrían caracterizarse como más típicamente posibles para un gobierno peronista o para un gobierno heterodoxo. Digamos, en la historia argentina hay muchas experiencias, digamos, no peronistas que aplicaron este tipo de medidas. En rigor, lo que tenemos es, por el contrario, la no intervención estatal o discriminar este tipo de medidas o no apelar a este tipo de medidas en aquellas experiencias liberales o neoliberales en el contexto de los años 70, la última dictadura militar, en el contexto de los años 90 y, obviamente, en el contexto actual, ¿no? Siempre con alguna dosis de pragmatismo, pero uno identificaría que no está dentro de la idiosincrasia, dentro de la ideología de un gobierno liberal, conservador, como es claramente el gobierno de Cambiemos, aplicar este tipo de medidas, ¿no? ¿Cómo manejó el tema del dólar, las distintas etapas del gobierno peronista y cuánto pesó el tema del tipo de cambio y del encarecimiento del dólar y el traslado de inflación, efectivamente? Sí, digamos, en distintas experiencias peronistas hubo distintos manejos, porque también es cierto que el peronismo tiene una fuerte dosis de pragmatismo, ¿no? Y así lo expresaba Perón en algún momento. Él dice hacia 1953 que no somos intervencionistas ni antiintervencionistas, ¿no? Refiriéndose a que al dólar... No, en este caso no, refiriéndose a la idea de la intervención en la economía, del Estado en la economía, ¿no? Dice, quien se dice intervencionista no sabe lo que dice, en realidad aparecen situaciones y hay que obrar frente a determinadas circunstancias. Y a veces esas circunstancias obligan a tener políticas diferentes para un caso que para otro. Digamos, Perón hacía gala de ese pragmatismo, que es importante considerarlo, que también está atrás de la matriz del peronismo. Entonces, en algunos momentos el peronismo apeló a una fuerte intervención estatal en el sector financiero claramente, digamos, en la experiencia histórica con la reforma financiera de 1946, en el manejo del control de cambio, en el manejo de la divisa, del uso de la divisa, la asignación de divisas. Y en otro... ¿Ese control implicaba bandas de flotación ya prefijadas? ¿Poner en juego reservas para controlar el valor? Sí, en ese contexto de la experiencia clásica de los años 40, el control de cambios pasa a ser una oficina dentro del Banco Central y lo que se hace en una situación obviamente de escasez de divisas y de recursos es asignar las divisas de acuerdo a la orientación de la política económica. Es la autoridad monetaria la que asigna divisas para importar algún tipo de producto u otro tipo, digamos, ¿no? Y a esto le asigna tipos de cambio diferenciales, valores diferenciales, tanto para la importación como valores diferenciales también para la exportación o para las actividades financieras. Es un mercado que está muy segmentado con mucha regulación. ¿Y los pequeños ahorristas, la gente común, iba al dólar en esa época? En ese contexto de los años 40 no, todavía no está instalada en la sociedad la idea de que el dólar es el valor de refugio, digamos, de la moneda, de la depreciación monetaria, en un contexto en el cual hay inflación, ¿no? Me parece que ese es un proceso más propio de los años 70. ¿Había inflación, pero no tenía que ver con el valor del dólar en ese entonces? Exacto, digamos, ¿de qué dependía? Es una inflación, bueno, el primer tiempo del gobierno peronista es una inflación que está vinculada al incremento del gasto público, una inflación más de tipo monetaria en ese sentido, de demanda, y a una inflación de costos por incremento de salarios, ¿no? Luego
sí, hay una devaluación a partir de 1949 y otra vez en 1950, y de algún modo eso se traslada también a precios. Digamos, hay como múltiples mecanismos o factores que explican la inflación en ese contexto, pero no es solamente el tipo de cambio o el valor del tipo de cambio la que lo provoca. Además, en ese momento tenés una situación de gran regulación del comercio internacional a través del IAPI, ¿no? El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que regulaba las importaciones y las exportaciones. Entonces digo, hay como múltiples mecanismos de intervención sobre esa economía que están muy alejadas a las intervenciones que estamos viendo ahora en este momento, digamos, ¿no? Totalmente. Ahora, el tema de la falta de divisas y este control en términos de exportaciones e importaciones, ¿a qué se debía? Bueno, en ese contexto a que, primero, digamos, hay un mercado internacional que está muy segmentado, con muchos problemas. No es fácil vender, los precios internacionales son altos, digo, para ubicarnos en la inmediata segunda posguerra. Por la posguerra, es eso. Claro, los precios internacionales de los productos de exportación de la Argentina son muy altos, pero no es fácil cobrar, digamos, ¿no? Por otro lado. Y además, el propio crecimiento del sector industrial demanda equipos, demanda bienes, insumos, y la balanza comercial se va tornando negativa y aparece una situación de crisis o de estrangulamiento del sector externo que refleja en realidad esta carencia o esta escasez de divisas, y por lo tanto allí una serie de medidas para discrecionalmente aplicar y, digamos, y distribuir esas divisas. Bueno, la restricción del sector externo parece que nos acompaña, ¿no? Históricamente. Es un elemento, digamos, estructural de la economía argentina, dentro del modelo de sustitución de importaciones y dentro de los modelos o las formas de acumulación que adquirió la economía argentina posterior a 1970. De hecho, digamos, cuando uno ubica esa situación del cepo durante el gobierno kirchnerista, lo que está reflejando es precisamente esa escasez de divisas. El gobierno dijo, bueno, no, esta escasez de divisas la resolvemos de otra manera, básicamente endeudándonos, ¿no? Claro. Pero después aparecen, aparecen también las cosas. En el otro el cepo, en este el endeudamiento. Marcelo, aunque ahora hay que volver a una situación de cepo, ¿no? Marcelo, el tema del déficit fiscal, ¿cómo pesaba en la matriz macroeconómica del peronismo en aquellos años fundacionales? Sí, el déficit es importante. Digo, tenemos que pensar que en realidad todas estas economías en el contexto de los años 30, 40, 50, todavía años 60, dentro de una matriz más general keynesiana, el déficit no es lo más importante, ¿no? Ese déficit tiene distintas formas de financiarse. Pero digamos también estimula o incentiva, ¿no? La bomba, como decía Keynes, la demanda, y permite el crecimiento económico. No es el gran problema en ese contexto. Bueno, la forma de financiar el déficit dentro del esquema del peronismo es básicamente a través de la emisión monetaria, que es proclive finalmente también a generar alguna situación inflacionaria, o a través de la estructura de impuestos. En ese contexto no es posible acceder a capitales provenientes del exterior, ¿no? Pero también se colocan bonos, hay deuda pública, hay distintas formas de financiar. ¿Se subieron los impuestos en ese momento para financiar el déficit? Bueno, se suben algunos impuestos en un tono más progresivo a los sectores más acomodados, algún tipo de transacciones, pero digamos la propia política o las orientaciones de la política económica inhiben poner impuestos importantes a los sectores populares o a los sectores trabajadores, porque el objetivo es incrementar los salarios y los ingresos de los sectores populares, y también en algún punto a los sectores empresariales, porque eso afectaría finalmente la rentabilidad y la inversión de ese sector. Entonces, está como medio maniatado, digo, una experiencia más tradicional histórica, la posibilidad de aplicar grandes impuestos o financiar ese déficit con impuestos, ¿no? Entonces, ¿se opta por la emisión? Y básicamente se recurre a la emisión monetaria en ese contexto, y a las cajas previsionales. A las cajas previsionales. Claro, porque digamos todavía esas cajas están dando superávit, todavía no se están jubilando, digamos. Esa es una situación que va a llegar después de la segunda mitad de los años 50, entonces esas cajas son superavitarias y hay una forma de financiar el Estado a través de esas Algunos analistas cajas, ¿no? Dicen que la estatización de las AFJPs en la gestión kirchnerista tuvo que ver con eso, con la necesidad de financiamiento, con esa lógica. Bueno, lo que pasa es que ahí ya tenemos un sistema totalmente diferente con el sistema de las AFJP, y en realidad que no estaba rindiendo tampoco muy buenos frutos en términos de las posibilidades para sostener
mantener, digamos, a los jubilados, ¿no? Entonces sí hay un intento allí de modificar eso y también de generar condiciones para utilizar esos capitales para inversión, para producción, etcétera, ¿no? Marcelo, Este gobierno también tocó las cajas ANSES, ¿no? Así que hay mucho pragmatismo en un sentido y en otro, digo, ¿no? A veces... Martín Rodríguez Ebra, analista político, analizaba hoy algunas medidas que desde el entorno económico de Alberto Fernández ya se están empezando a conversar y además Alberto Fernández ha dicho públicamente que el déficit, algunas de las condiciones que le imponía el fondo a este gobierno en la firma del acuerdo era, bueno, déficit cero y superávit para el próximo año. Alberto Fernández ha sostenido que no está no quiere ceñirse tanto a la idea del déficit cero y puede plantear un punto, 0,5, un punto y medio de déficit. Eso es en ese esquema de que esa plata puede ir a activar la bomba keynesiana. Exactamente, sí, yo creo que ahí hay márgenes para poder aplicar algún tipo de recuperación económica con bastantes límites por ese lado y por el lado de alguna recomposición también de los ingresos a través de la estructura impositiva, de la política salarial que permitan reactivar el consumo tan vilipendiado, digamos, en estos años y que de algún modo empiece a mover la economía y a modificar o a generar condiciones para el crecimiento económico y modificar a su vez todas las variables que dependen del crecimiento del producto, ¿no? Porque lo que tenemos es una situación de estancamiento del producto de muchos años, ¿no? Ahora, y de crisis. En esa década está el mito de un peronismo industrializador. En esos años peronistas, cuando Perón asume cuando llega el golpe del 55, ¿cómo es la participación de la industria manufacturera en relación al PBI? Sí, es interesante lo que planteas porque es parte también del mito de que el peronismo está asociado a la industrialización, ¿no? Sin embargo, en rigor, digo, por supuesto que hay políticas industriales, hay políticas financieras, como dijimos, y política salarial que estimulan al sector industrial. No obstante, después viene la crisis de 1949 y otra vez en 1952 y las políticas se orientan a estimular el agro. Sí. Por lo tanto, medido entre puntas, entre 1946 y 1955, la industria no tiene un crecimiento muy elevado. En realidad acompaña el crecimiento de la economía, que tampoco es tan elevado, y en rigor, digo, crece menos que en términos proporcionales, o sea, si la industria participaba alrededor del 23% total del producto hacia 1946, va a participar algo similar, 23-24% hacia 1955. Y esto rompe una tendencia que venía de los años 30, donde la industria crecía más que el resto de la economía, y obviamente lo que sucedió después de 1955, que la industria creció mucho más que el resto de la economía. Por lo tanto, identificar al peronismo directamente con el industrialismo es al menos dudoso, hay que discutirlo, hay que volver a estudiarlo. Claro, ¿no? Interesantísimo esto que planteas, ¿no? Porque el sesgo está, uno de los discursos en el presente es que este gobierno, bueno, ha causado daño enorme a la actividad industrial y que una política peronista se asienta en una tradición de protección y estímulo a la industria. Pero lo que vos señalás es que hay un estancamiento. Bueno, es que se asocia a esa idea del peronismo otra vez al intervencionismo, al estatismo, al industrialismo y al nacionalismo económico, pero esto es parte de lo que sucedió en la economía peronista entre 1946 y 1950. Ese es el momento donde de algún modo cristalizan estas ideas y es una realidad. Ahora, lo que sucedió después del 50 en adelante es diferente y por lo tanto permite, digamos, en esta lógica que planteaba antes del pragmatismo, revisar hasta dónde en realidad, digo, es asimilable peronismo a estas otras ideas. Claro, otra vez, si uno ubica el 73, esta idea del industrialismo también está bastante más fuerte, digamos, y está presente. No lo está claramente en el contexto de los años 90 durante la experiencia menemista, pero sí está, de algún modo, ¿no?, con limitaciones, otra vez en la gestión kirchnerista. Es decir, ahí hay cierta recuperación de la industria, con muy pocas políticas industriales en realidad. Pero a partir de 2011 se estanca. Exacto, después hay un estancamiento, ¿no? Pero, digamos, uno podría decir que en parte hubo un crecimiento importante de la industria y esto motorizó la economía y por lo tanto el empleo, porque la industria es claramente generadora de empleo, de mejora del salario real, mejora del consumo. Digamos, pero eso no se da también en un contexto internacional
internacional diferente, con commodities a unos valores muy altos, es decir, que influyen también. Bueno, eso es clave. Sin políticas industrialistas igual se hubiera activado la economía. Eso es clave, claro. digamos. Uno tendría que asociar las políticas redistribucionistas o las políticas peronistas con determinadas condiciones locales e internacionales para que ello sea posible. Claro. Esto sucedió en 1946, donde había muy buenos precios, como decíamos, internacionales, aunque un escenario complejo desde el punto de vista del comercio. Sucedió otra vez en 1973, donde es posible llevar adelante una política redistributiva. No eran las condiciones precisamente en el contexto de los años 90, después de la hiperinflación de Alfonsín del año 89, por lo tanto había muchas restricciones para llevar adelante esa política redistributiva. Sí sucedió otra vez después de 2003 con la experiencia kirchnerista. Ahora, entonces, esto es interesante porque el peronismo es posible, o lo que está asociado en el imaginario con el peronismo, industrialismo, redistribución del ingreso, es posible en la medida en que haya determinadas condiciones locales, internacionales para poder redistribuir. Si no, lo que sucede a veces o lo que sucedió, al menos en la experiencia histórica, es otra cosa que fue el menemismo, ¿no? En la medida que fue posible endeudarse, etc. Las condiciones actuales... Eso te iba a preguntar. Bueno, son distintas. dejan abiertas distintas posibilidades. No estamos en ese mundo de los commodities y a tasas chinas. Hay un contexto internacional que es bien complicado, que no es el de 2003, que no es el del 73, ni claramente tampoco el de 1946, donde los márgenes son mucho más limitados para llevar adelante políticas en ese sentido. El presente es menos, da menos promisorio en términos de la posibilidad de hacer peronismo económico. Absolutamente. Y la última pregunta que te planteo es, más que industrialismo, ¿el peronismo ha sido una política de redistribución de ingresos venidos del sector exportador del agro? Sí, por lo tanto, claro, uno que dice, ¿qué es lo que queda de la política económica peronista? Si no es el industrialismo, si no es tampoco decididamente el estatismo, si no es el nacionalismo económico, porque en algún momento tuvo que aceptar atraer al capital extranjero, etcétera. Lo que queda es una política de redistribución del ingreso más favorables a los trabajadores. En su momento, la época de Perón, del peronismo clásico, era el 50 y 50, ¿no? En algún momento, en el 73, otra vez pretendió irse un poco a esos valores, aunque también costó mucho. Claramente en el contexto de una sociedad mucho más desigualitaria, después de años de otro tipo de políticas, desde los años 70 en adelante, y en particular por el impacto de los años 90, durante el kirchnerismo hubo cierta recuperación del salario real, pero muy lejos de esa otra realidad. Este es el desafío, en todo caso, que tiene un gobierno peronista a futuro. En un contexto no peronista. En un contexto global, poco claro, poco facilitador de políticas peronistas, por decirlo. Muy interesante, Marcelo Roger, todos estos dilemas. Gracias. No, gracias a vos, Luciana. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.